¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Bueno, es muy lindo poder compartir la palabra de Dios con ustedes. El pastor Johan me dio la oportunidad, así que estoy contenta y agradecida. Por si acaso por ahí algunos no me conocen, soy Esther, la hermana de el pastor Israel. Ya estamos aquí casi 2 meses, caímos justo en la cuarentena, justo cuando 2 semanas creo que pasamos sin haber iniciado la cuarentena y luego ya se dio todo esto, entonces estamos casi 2 meses y bueno, compartiendo con él en este tiempo y entonces vamos a compartir la palabra de Dios en este día. Amén. Yo quiero hablarles de un pasaje que fue de bendición para mi vida, justo cuando lo estaba leyendo con mi hija. Días anteriores lo estaba leyendo y dije, esto voy a compartir con los hermanos porque no sabía en qué momento, pero sabía que lo iba a compartir, entonces quiero compartirlo con ustedes. Seguramente va a ser de mucha bendición. El tema, el título del tema es Consecuencias de la obediencia. Muchas veces hemos hablado o hemos tal vez escuchado de una prédica, de una enseñanza de las consecuencias de la desobediencia. Entonces ahora le vamos a dar la vuelta al asunto y vamos a hablar de las consecuencias de la obediencia. Amén. Vamos a leer Números capítulo 6, versículo 22 al 27. La bendición sacerdotal, voy a leer el subtítulo porque así se denomina a este pasaje. Versículo 22 dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta bendición era pronunciada por los sacerdotes luego de que cada israelita iba al tabernáculo para ofrecer su sacrificio. Entonces los sacerdotes tenían que bendecirlos al finalizar todo este momento del sacrificio. Entonces terminaban y ellos tenían que bendecirles pronunciando estas palabras que menciona aquí en Números 6, 22 al 27. Entonces, hablando de esta bendición sacerdotal, para poderla entender un poquito más, tenemos que hablar un poco del contexto. Como ustedes saben, estamos viendo el libro de Números. Entonces, esta bendición tiene toda una historia por detrás que está relatada en el libro de Levítico y un parte en Éxodo, ¿no? A ver, recordamos un poquito de Éxodo. El Éxodo ocurrió en el año 1445 a.C. y el tabernáculo fue terminado un año después del Éxodo. Los sucesos relatados en el libro de Levítico sucedieron aproximadamente el primer mes del segundo año después del Éxodo, y los sucesos relatados en el libro de Números sucedieron en el segundo mes después del segundo año después del Éxodo. Entonces vemos la cercanía entre ambos, la cercanía de tiempo entre ambos libros. Y en todo lo que sucedía, ¿no? En todos los sucesos que se relatan en estos libros. Entonces, por eso es que me gustaría que hablemos del libro de Levítico
¿Y cuál era la idea clave del libro de Levítico? La idea clave era la persona santa de Dios, nos habla de la santidad de Dios y la voluntad de Dios para la santidad de Israel. Es decir, el pueblo de Israel tenía un Dios santo y por lo tanto su pueblo también debía ser santo. El motivo, ¿cuál era el motivo? Porque él se menciona en el libro de Levítico, yo soy Jehová y yo soy santo. Entonces ese era el simple motivo, porque Jehová era santo, su pueblo tenía que ser santo. El libro de Levítico establece varias instrucciones con el fin de que su pueblo se mantuviera puro. Por ejemplo, le instituyó lo que eran las ofrendas, los sacrificios, diferentes tipos de sacrificios. También les habló sobre los animales inmundos, qué es lo que podían comer, lo que no podían comer. Les habló sobre cómo debía ser tratada la mujer después del parto, después de que daba a luz, cuáles eran las medidas preventivas de seguridad para que ella pueda estar pura, para purificarse en ese tiempo. También les habló de las enfermedades inmundas. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, de la lepra. Gente que estaba con lepra tenía que ser aislada del pueblo, tenía que ser llevada fuera del pueblo, para que no contagie a los demás, ¿no? Entonces, era muy doloroso este momento cuando el leproso era sacado del pueblo. Después también habla de la limpieza por las enfermedades, o sea, cómo se debía desinfectar todo, cómo se debía el protocolo, diríamos nosotros, ¿no? De cómo se debía llevar adelante todo esto de la limpieza por las enfermedades. Incluso si el leproso se sanaba, fuera cuando volvía, cuáles eran las medidas que se debían tomar. Habla también de la purificación del tabernáculo, también habla de la vida práctica, como por ejemplo de la conducta sexual apropiada para los hijos de Israel, también la conducta con el prójimo, también habla de cuáles eran cómo debían conducirse si es que llegaban a cometer, por ejemplo, un asesinato. Entonces, todo con el fin de que el pueblo pudiera mantenerse puro, santo, diferente a los demás, diferentes a las demás naciones de su alrededor. Entonces, cuando ellos ofrecían sacrificios, la persona que lo ofrecía tenía que tener un corazón agradecido y penitente. Debía estar arrepentido de verdad, ¿no? Entonces, muchas veces no sucedió esto. Lo tomaron como sacrificios y nada más, y no veían a Dios como algo personal, ¿no? Una relación personal con Dios. Entonces, todos estos ritos, estos sacrificios que ellos no lo entendieron bien, finalmente llevaron a que el pueblo de Israel años y años y muchos años más allá fueran llevados cautivos, porque ellos no entendieron que Dios quería una nación santa. Ellos solamente con ofrecer sacrificios pensaban que ya estaban limpios, ¿no? Entonces hay una porción de la Biblia que les dice que ya está harto de esos sacrificios, porque en realidad no había un cambio en el interior de sus vidas. No eran diferentes a las demás naciones. Nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Entonces, cualquiera diría que tal vez estamos exentos de esto, de estas reglas tan difíciles, pero Jesús eleva la vara, es decir, ya no se trata solamente de sacrificio, sino Dios mira la causa de todo, que es el corazón. ¿No es cierto? Dios mira cuál es la intención del corazón, entonces la vara se eleva mucho más. Entonces todo esto hablando de santidad.
en el libro de Levítico. Luego de hablar un poco de Levítico y su tema principal, vamos a hablar un poco de Números. Números registra la experiencia de 2 generaciones. La generación que no pudo entrar a Canaán, que no pudo entrar a la tierra prometida, y la generación que sí entra junto con Josué y Caleb. Entonces, la primera generación es descrita hasta el capítulo 14 y luego desde el capítulo 15 al 25 hay como una transición entre la primera y la segunda, porque ya los menores de 20 años eran los que iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, a partir del capítulo 25 ya vemos a la segunda generación que continúa en el libro de Deuteronomio y en el libro de Josué. Quiero hacer hincapié en esto. Cuando Dios le dijo a Moisés que se diera la bendición sacerdotal, no fue solamente a la generación nueva que iba a entrar a la tierra prometida, sino ustedes se dan cuenta que está en el capítulo 6, es decir, se dio a la generación también que no entraría, ¿no? Entonces ellos tenían una palabra maravillosa de parte de Dios, sin embargo, ellos dejaron de confiar en Dios. Vamos a ver más adelante que cuando ellos llegan para entrar a la tierra prometida, hablando de la generación que no entró, ellos no quisieron. Tuvieron miedo, temor de todo lo que fue la desobediencia. Entonces dejaron de confiar en Dios a pesar de la palabra que Dios les había dado, a pesar de esta bendición. ¿Por qué? Entonces vamos a volver a leer esta bendición desde el 24 hasta el 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces ellos, conociendo este pasaje tan hermoso y sublime, aún así ellos dejan de confiar en Dios. Entonces esta bendición se denomina, para que lo puedan tener presente, bendición sacerdotal. Y bueno, ahora lo vamos a estudiar parte por parte. Vamos a la primera parte del versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Esta bendición, como les decía, bueno, ahora vamos a mencionar eso. Jehová te bendiga y te guarde. Cuando hace referencia a la palabra Jehová, si nos vamos a la raíz de la palabra es Yahvé, ¿no es cierto? Entonces, ahí hallando el significado, vemos que habla de la eternidad de Dios, ¿no? De que Él es eterno. Él es el Dios de ayer, de hoy y de mañana. Entonces, esta bendición, por lo tanto, esta bendición que fue para los israelitas, también es para nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, quien dio su vida por nosotros para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Entonces esta bendición también es para nosotros. Esta bendición hermosa también es para nosotros. Dice, Jehová te bendiga, te bendiga. Entonces no es simplemente te bendiga y ya. Si nosotros nos vamos también a la raíz de las palabras con que fueron escritas, significa que te bendiga con abundancia, bienaventurado, feliz, afortunado, gozar de una felicidad plena, una bendición que incluye no solamente lo espiritual, sino también en lo físico. Entonces, lo que Dios nos dice aquí en la bendición sacerdotal es que Jehová te bendiga con todo tipo de cosas buenas, con gozo en tu vida espiritual, en tus bienes, en tu salud, en tu descendencia. Entonces lo que Él nos está diciendo, lo que Él desea para nosotros es este tipo de bendición, una
una felicidad plena, ¿no? Que incluye todo en tu vida, toda tu vida íntegra, tu vida tanto física como espiritual. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Cuando habla de te guarde, está hablando de, es un término hebreo que significa muchas cosas y me llamó la atención y muy lindo porque dice que significa cercar, guardar, significa cercar, es decir, poner algo alrededor de algo, por ejemplo, cuando ponen las plantas, no sé si pasa aquí, pero allá sí, en el lugar donde vivo, plantan alguna plantita y ponen alrededor, ponen algo que las proteja, ¿no? Eso es cercar, puede ser espinas o no sé qué le ponen alrededor para proteger. Entonces, esto es lo que hace Dios con nosotros. Esta es la manera de decirnos que nos guarda. También significa atesorar, que nos cuida como un tesoro, como un tesoro. También es un centinela para nosotros, de ahí viene guarde. Soldado, ¿qué es el centinela? Un soldado que se coloca de guardia en el puesto que se le ha encargado. También significa custodiar, es que está manteniendo vigilada a una persona. Entonces Dios lo que hace con nosotros es vigilarnos, estar de guardia todo el tiempo, ¿no? De guarda todo el tiempo. Espiar, eso significa también seguir, velar, es un guardián para nosotros. Siempre nos está mirando, nos está observando, es un pastor para nosotros, ¿no? Entonces, este término y te guarde es muy profundo porque significa que Él detiene su mirada para cuidarnos, nos sigue con la mirada, se detiene y observa. Es el que forma una cerca alrededor de nosotros, nos cuida como a un tesoro. En el desierto el pueblo de Israel tenía que atravesar muchas dificultades, entonces necesitaba saber, y por medio de esta bendición lo podían saber, que Dios estaba con ellos, que los estaba guardando. Entonces esta bendición para todo israelita era una palabra de garantía de parte de Dios porque Él los estaba guardando. Y si nos ponemos a analizar la palabra, vemos cómo es que Dios los guardaba. No simplemente los guardaba, sino los estaba mirando, los estaba observando, los estaba vigilando, los estaba custodiando. Tanta protección hacia el pueblo de Dios, ¿no? Y no nos olvidemos que esta promesa también es para nosotros. Entonces, eso con respecto a Jehová te bendiga y te guarde. Ahora vamos con el versículo 25 que dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Cuando hablamos de Jehová haga resplandecer su rostro, yo siempre solamente imaginé que se trataba hablando de resplandecer, que se trataba de la mirada benevolente de Dios y una mirada amiga, que se daba la vuelta y él tenía una mirada brillante, un rostro brillante y una expresión de bondad. Y es verdad, cuando habla de resplandecer, está hablando de una mirada benevolente que gira, te mira y tiene una mirada benevolente y amiga. Sin embargo, estudiando un poquito más, yendo a la raíz de la palabra, va mucho más allá de eso. Dice que Dios da la vuelta y viene hacia nosotros. Cuando dice haga resplandecer su rostro sobre ti, cuando dice sobre ti, dice y viene hacia nosotros, viene hacia nuestro encuentro. Incluso se puede decir que también invade nuestro camino. ¿Para qué? Para ir por delante de nosotros primero. ¿Para qué? Para cuidarnos, para defendernos, guardándote, enfrentando por nosotros las dificultades. Él va adelante no solo como defensor, como protector, como defendiéndote, ¿no? Sino que también va como consejero.
guiándote, dando luz a tu camino, te da su favor, nos acompaña. Entonces esto de haga resplandecer, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, va más allá de una mirada benevolente. Es cuando Él invade tu camino, se pone delante de ti y no solamente te protege y va delante de ti, sino que también es tu consejero y te guía en tu camino porque da luz a tu camino. Entonces, es maravilloso esto que dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y dice: y tenga de ti misericordia. Eso, y tenga de ti misericordia, está ligado a lo que es que Él haga resplandecer su rostro, porque tener misericordia no podría separarse de lo anterior. ¿Cómo es que un Dios sobrenatural puede invadir tu camino, puede acompañarte, puede ir por delante de ti si es que no tiene misericordia? Entonces, ¿por qué? Porque Él es superior. Entonces va mucho más de lo que nosotros podemos entender. Entonces dice que misericordia es doblarse o inclinarse en bondad hacia un inferior. Entonces eso es lo que Él hace con nosotros, es doblarse y se inclina hacia nosotros que somos inferiores, es tener compasión y apiadarse de este. Entonces, y esto es lo que hace Dios con nosotros. Cuando Él da la vuelta y nos invade y nos ampara para ir por delante de nosotros, es solamente un acto de misericordia. Entonces, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Lo contrario a esto sería de que Jehová haga resplandecer su rostro, sería cuando Jehová esconde de nosotros su rostro, ¿no es cierto? Cuando nosotros muchas veces decimos Jehová escondió su rostro, sentimos ese temor, que estamos muy alejados de Dios. Eso sería lo contrario, ¿no? Entonces la oración, la bendición dice que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Finalmente, el versículo 26 dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando Dios va a tu encuentro, se detiene para atenderte. Cuando dice alce sobre ti su rostro, entonces se detiene para atenderte, para favorecerte, para levantarte. Ahora aquí había algo que me llamaba mucho la atención cuando utiliza este término alce. Si nos vamos al original, decía que está relacionado no solamente con atenderte, con favorecerte, con levantarte, alce sobre ti su rostro, sino también estaba relacionado con pagar, con perdonar, con libertar. Entonces yo inmediatamente decía: y Cristo fue lo que hizo eso por nosotros. Eso lo cumplió en la cruz del Calvario al pagar por nosotros lo que nosotros debíamos haber pagado. Entonces, al redimirnos con su sangre, de esta forma nosotros podemos ser aceptos. Entonces Él puede alzar sobre nosotros su rostro. Él puede darse la vuelta y podemos tener esa relación con Él. Entonces somos aceptos, somos admitidos al trono. Por medio de Cristo agradamos a Dios. Entonces, por eso es que me gusta mucho esto de Jehová alce sobre ti su rostro, que no solamente significa atenderte, favorecerte, levantarte, sino también pagar y perdonar lo que Cristo hizo por nosotros. También significa libertar lo que Cristo hizo también por nosotros. Y ponga en ti paz. Esa es la última porción, dice: y ponga en ti paz. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando dice ponga en ti paz, también está relacionado con lo anterior, porque Él, al alzar su rostro sobre nosotros, al pagar y perdonar y libertarnos a nosotros, entonces la paz de Dios invade nuestras vidas.
Cuando dice ponga en ti paz, está diciendo que Dios derrama, multiplica y nos viste de paz. Derrama paz sobre nosotros, multiplica paz sobre nosotros y nos viste de paz. Entonces podemos tener un bienestar integral, completo. Somos dichosos. ¿Por qué? Porque somos salvos y victoriosos. Entonces no nos olvidemos que esta bendición también habla de esta palabra paz, que es shalom, ¿no es cierto? Del original. Entonces es una paz que se multiplica en nosotros y que nos viste de paz. La diferencia del cristiano con la gente que no conoce a Cristo, la tenemos aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos reviste de paz. Entonces, tenemos que tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no podemos comprenderla, pero estamos llenos de paz. Es un don gratuito, un regalo de Dios. Para terminar, entonces podemos decir que esta bendición es una bendición rica que Dios ofreció a un pueblo que se mantiene santo y obediente. Por eso les decía que repasemos Levítico, porque esta bendición venía con una historia por detrás. Entonces esta bendición se le da al pueblo que se mantiene santo y obediente, santo y obediente. Por lo tanto, solo un pueblo santo puede gozar de las bendiciones de Dios. Entonces busquemos, hermanos, ser obedientes, obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Tal vez muchas cosas no lo vamos a poder hacer porque solos no lo vamos a poder hacer, pero sí con Cristo. Si le pedimos la ayuda al Espíritu Santo, Él puede ayudarnos a ser obedientes a su palabra. Un pueblo, entonces, solo un pueblo santo puede gozar de las bendiciones de Dios, un pueblo obediente y también importante, un pueblo que confía en esta bendición, un pueblo que confía en esta bendición. Recordemos que los hijos de Israel tenían esta bendición todos los días o ellos escuchaban con mucha frecuencia esta bendición, pero no confiaron cuando fue el momento que tenían que entrar a la tierra prometida. Ellos no confiaron, dejaron de confiar en Dios. Entonces, un pueblo que confía en esta bendición, confiamos que Jehová nos va a bendecir, que nos va a guardar, que hace resplandecer su rostro sobre nosotros, que tiene de nosotros misericordia, que alce su rostro sobre nosotros y que nos viste de paz. Confiamos en Él. Amén. Entonces Israel conocía esta palabra, pero al temer y al faltarle la confianza, hizo que olvidaran que con Dios sí podían conquistar la tierra prometida. Entonces estas palabras relatan lo lindo de estas palabras, de esta porción, es que relatan a un Dios que no infunde temor, no un terror, sino un rostro radiante, un Padre de amor, ¿no? Un rostro con una cara o un rostro radiante, un rostro que da confianza, que nos dice que va con nosotros, que nos defiende, que nos guarda, que nos va a llenar de bendiciones, de paz. Entonces, a pesar de las circunstancias, podemos estar pasando situaciones difíciles. No sé cuál sea tu situación difícil. Tal vez sea lo que está pasando ahora, pero puede ser que sean otras muchas cosas. Pero ten confianza, ten confianza, confía en Él y Él te va a llenar de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, este pasaje relatan a un Dios lleno de amor. En el versículo 27, para finalizar, dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces esta palabra que quede para nosotros, hermanos, confiemos en Dios, confiemos que esta bendición es para nosotros.
Amén. Que Jehová nos bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Espero que esta palabra sea una palabra que edifique tu vida. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta bendición, Señor. Muchas gracias. Gracias porque, Señor, son palabras tan hermosas para nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a mantenernos santos. Señor, que nos ayudes Señor, mantenernos confiados en ti, Señor, que a pesar de las situaciones que estemos pasando, de tal vez momentos difíciles que tal vez nadie conozca, Señor, confiemos y tengamos presente esta bendición, Señor, que es para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, papá, gracias por tu amor, gracias por este pasaje tan hermoso. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones,